Príncipes y princesas de Dios, bendecidos. Bueno, me alegra mucho. Bueno, yo tengo esta noche el privilegio de compartirles y les voy a hablar acerca de un hombre muy especial de la Biblia que se llama el profeta Daniel. Entonces los quiero invitar al libro de Daniel en la Biblia, por favor. Capítulo 1. Tú no tienes Biblia, ¿verdad? Por acá tenemos unas bibliecitas de sobra. ¿Quién falta de Biblia? La niña nueva y las dos niñas de atrás. ¿Por qué no se unen? Sí, háganse para adelante. Y comparten, pero aquí adelante puede ser con Nuri, con... Está muy lejos. Yo puedo prestar la mía, pero es de la versión internacional. No importa. No va a leer los libros que a veces hay. Daniel capítulo 1. Silencio, por favor. Bueno, listo. Yo voy a leer para que todos van siguiendo la lectura en la Biblia de ustedes. Vamos al primer capítulo del libro de Daniel, versículo 3, que dice así: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, 4 muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Pasamos al versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En este pasaje hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es cuando dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Aquí podemos ver perfectamente que Daniel era un hombre de decisión. Tomaba decisiones en el corazón. Dicen los estudiosos de la Biblia que cuando Daniel llegó a Babilonia, porque él llegó de Israel a Babilonia, tenía aproximadamente 14 años. O sea que era prácticamente un niño, era demasiado joven cuando está sucediendo lo que acabamos de leer. Pero resulta que a pesar de su corta edad, Daniel sabía y tenía bien claro lo que quería. Y sabía quién era él. Él sabía que a pesar de venir del linaje de príncipes, porque no era cualquier persona, aquí bien lo dice, tenían que ser 4 muchachos, Daniel y sus amigos sin tacha, o sea, tenían que ser, pues, mejor dicho, súper. Y entre esos estaba Daniel. Linaje real. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Con qué? Con la comida del rey. ¿Por qué? Porque recuerden que los judíos tenían y tienen aún muchísimas, ellos comen cierta comida, hay comidas especiales que no comen, en fin, muchas cosas, y yo me imagino que en esa época pues era aún más tremendo, y yo me imagino que la comida del rey era una cosa pues espectacular, porque yo me imagino que los reyes comen manjares, aparte de eso el vino que a todos nos gusta, imagínense, y él que dijo, no voy a contaminar, o sea, fue un hombre de decisión. Y nosotros muchas veces en nuestra vida diaria tomamos decisiones pero no las tomamos en el corazón, ¿sí? Nos dejamos, tenemos excusas, vamos a ayunar los jueves, pero resulta que, ay, ¿cómo le parece que no puedo ayunar porque estoy a un almuerzo en la oficina? Imagínense, se me dañó el ayuno, ¿cierto? O sea, uno tiene excusas siempre, pero cuando uno realmente decide servir y buscar a Dios, las excusas no deben existir. Yo los invito a que pasemos al versículo 16 y 17 de ahí mismo del capítulo, que dice: así pues, Melzar se llevaba, el versículo 16 del capítulo 1. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres.
A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasen al 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Increíble, 10 veces más inteligentes, 10 veces más sabios eran ellos que todos los del reino. ¿Y saben por qué? Porque cuando usted decide honrar a Dios, Dios lo honra a usted. Ellos decidieron honrar a Dios y no contaminarse con la comida durante 3 años. Y Dios a su misma vez que hizo, los honró a ellos. Les dobló, les triplicó sabiduría, entendimiento y todo lo demás. ¿Sí? Es increíble, es un ejemplo de fe que podemos ver. Los babilónicos, o sea, aquellos hombres que estaban encargados de Daniel y sus amigos, trataron de cambiar la mentalidad de ellos. ¿De qué manera? Les enseñaron una nueva cultura, querían cambiar la comida, les enseñaron nuevas lenguas, les dieron una educación avanzada en una cantidad de cosas. Les cambiaron los nombres. Daniel y sus amigos ya no se llamaban así, les cambiaron los nombres. ¿Por qué? Porque ellos querían que Daniel y él y sus amigos perdieran su identidad. Pero cuando usted es un verdadero hijo de Dios que tiene a ese Dios en su corazón, su identidad no se puede perder. Usted se puede ir para cualquier país del mundo y su identidad tiene que seguir siendo la misma. Un verdadero cristiano, un hijo de Dios. Usted se puede ir para cualquier estado de los Estados Unidos o de donde sea, donde no haya Senti. Y no me venga con el cuento, es que no hay Senti. Usted es el Senti a donde Dios lo coloque. Su identidad no se puede perder cuando usted es un hijo de Dios verdadero, cuando usted es un hombre de Dios. Entonces los invito a que pasemos al capítulo 6. Hoy vamos a estudiar a Daniel, que es bien chévere. Yo sé que les va a gustar. Voy a leerlo y dice así: pareció bien a Darío era el rey de aquella época, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Cuál sería ese espíritu que había en Daniel? El espíritu de Dios. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Claro, Daniel era un hombre íntegro. De hecho, la Biblia no en ningún momento habla de algún pecado de Daniel. No digo que no lo haya tenido, porque era un ser humano, pero la Biblia no muestra ninguna debilidad de Daniel. O sea, él era un hombre intachable. Y como siempre, las acciones de un hombre de fe siempre van a causar envidia en el entorno donde se mueva. Y eso siempre ustedes lo van a vivir. ¿Por qué? Porque un hombre de fe es un hombre próspero, es un hombre de victoria, es un hombre donde Dios siempre lo va a llevar como cabeza y no cola. Es un hombre que siempre va a sobresalir donde esté. Y usted siempre va a encontrar personas que estén en contra suyo, personas que quieran por debajearlo. Siempre lo van a encontrar. ¿Y cuál es la actitud correcta? Sigan adelante, con la frente en alto, delante de Dios, perseverando, y Dios siempre los va a respaldar. ¿Sí? Entonces, sigamos con el versículo 6. Dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado.
conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Seguimos con el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Y yo quiero que nos detengamos aquí. Ustedes saben lo que el rey firmó, ¿no? Él había firmado la sentencia de muerte de Daniel, en otras palabras, porque no se podía adorar o pedir u orar a otro rey que no fuera el rey Darío. Pero ¿qué pasó? Esto fue lo único que estos hombres lograron encontrar hacer para poder matar a Daniel, porque querían sacarlo del camino. Y a mí me llama mucho la atención este versículo 10 cuando dice que Daniel entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara. Daniel no tuvo miedo de aquel edicto y él sabía que lo podían matar. Sí, él pudo haber entrado a su cuarto, cerrar la puerta y orar, ¿cierto? Él lo pudo haber hecho. Mas, sin embargo, fue un hombre valiente. Dejó las ventanas abiertas, como quien dice, para que me vea. ¿Y qué hizo? Dice que se arrodillaba 3 veces al día, mañana, tarde y noche. ¿Eso qué significa? Que Daniel era un hombre de oración. Porque además dice, como lo solía hacer antes. O sea que Daniel, este edicto no fue tampoco una excusa para que Daniel dejara de buscar a su Dios. Independiente de la circunstancia por la que Daniel estaba pasando, siguió buscando a su Dios mañana, tarde y noche, como siempre lo había hecho. Y este pedacito, este pasaje de la Biblia me recuerda mucho a mí y a todos nosotros, porque vivimos tan estresados en el diario vivir, vivimos tan cansados con el día a día, y yo lo digo inclusive por mi propia experiencia, que uno muchas veces, ay, el viernes, Señor, no me levanté a hacer el devocional, es que me acosté a las 12 de la noche. O sea, siempre vamos a encontrar excusas para no buscar a Dios, ¿sí? Pero miren lo que hace un hombre de fe. Aún sabiendo que lo van a matar, él no dejó de buscar, él perseveró en su búsqueda a Dios. Y vamos a ver qué sucedió. Dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No, o sea, lo estaban vigilando. Dice, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Mejor dicho, le fueron con el chisme al rey. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Claro, él amaba a Daniel. Daniel era uno de los hombres de su máxima confianza. Dice, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Y yo quiero que nos detengamos aquí porque me impacta y me impresiona la manera como estos hombres, el rey estaba tratando de pronto de salvar a Daniel de alguna manera, porque sabía quién era Daniel. Pero estos tipos, los sátrapas, dice aquí que lo merodeaban. Pero aquellos hombres rodearon al rey, o sea, ellos estaban en la jugada. Mejor dicho, esa ley no puede ser revocada, usted ya la firmó y la tiene que cumplir. Y yo le digo una cosa, aquí no había nada que hacer para salvar a Daniel. Porque un rey era un rey y él tenía que cumplirlo por encima de lo que fuera. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces en la vida usted no ha estado en situaciones en las que no hay nada que hacer? Yo no sé si usted ha pasado por ahí, pero donde usted ha vivido la adversidad hasta tal punto que usted está en una encrucijada total y no hay nada que hacer.